que Dios manda. Por eso la Biblia dice, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, ¿cierto? Conocemos la Escritura. Amén. Es el amor en el que hemos decidido, ¿cierto?, unirnos para vivir una vida juntos, una vida de pareja, una vida de familia. Y ahí es donde aparece el sexo. Ahí es donde el sexo entra en escena. Si nosotros lo vemos de la manera bíblica, el sexo es bueno. El sexo es importante. Es una parte importante en el matrimonio. ¿Por qué? Dice la Biblia en Corintios, ¿cierto? No os neguéis. Claramente. 7:5. 1 Corintios 7, verso 5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntarnos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿por qué el Señor nombra acá el sexo? Porque aquí no dice sexo, pero dice no os neguéis el uno al otro, no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. O sea, ¿qué significa esto? Luego dice, el hombre no tiene, después más adelante, ¿cierto?, no poder sobre su propio cuerpo, ya, ni tampoco el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces el sexo es parte del matrimonio, el sexo es parte, ¿cierto?, de la pareja, ¿ya? Tenemos que sanar nuestras mentalidades, ¿cierto? Y entender que esto es un mandato de Dios. O sea, Dios quiere que nos procreemos. Por eso dice acá, el sexo tiene un poder, porque la mujer tiene poder con el hombre y el hombre tiene poder con la mujer, ¿cierto? Cuando la mujer toca al hombre, etcétera, y el hombre toca a la mujer, ¿cierto?, ocurre algo, ¿cierto? Hay un poder, ¿ya? Y ese poder, ¿cierto?, nos lleva al sexo dentro del matrimonio. Por eso que es importante entender el noviazgo cristiano. ¿Cómo es un noviazgo cristiano? ¿Cómo es un noviazgo dentro de los parámetros bíblicos? ¿Cómo es un noviazgo? Como decía el pastor, ¿cuánta gente hoy día, cuando hay separación, cuando, ¿cierto?, hay infidelidad, cuando vienen hijos no deseados, cuando, ¿cierto?, hay padres, ¿cierto?, hay personas que se juntan, tienen hijos, el padre los abandona, sus hijos quedan solos, se crían solos, y al final muchos de esos hijos terminan mal en algún hogar, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque todo esto que trae destrucción, ¿por qué? Porque no hay que saltarse los pasos, hay un paso que hay que mantener, ¿cierto? Raya es el amor de amigo, el amor, ¿cierto?, de compañero, después Java, el amor, ¿cierto?, de noviazgo, pero después en dos, cuando aparece el amor del matrimonio, ¿cierto?, ahí aparece recién el sexo, ahí recién viene a aparecer, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Dios tiene un orden, y cuando Dios trae un orden, cuando hay orden en una familia, cuando hay orden en un hogar, cuando hay orden, ¿cierto?, las cosas funcionan. En el desorden nada funciona. Cuando hay desorden no funciona nada. Amén. Cuando la casa está desordenada, ¿cierto?, usted pasa, se puede caer, choca con algo. Cuando hay desorden, ¿cierto?, cuando hay caos, nada funciona, ¿cierto? Cuando estos días que hemos estado en caos en este país, las cosas no han funcionado bien, ¿cierto? Muchos hemos tenido que ir a un lugar. Nosotros veníamos ahora con mi esposa en el auto, ¿y qué pasó? Ahí está cerrada la calle, ¿se da cuenta? ¿Y qué hacen los vehículos? Tienen que bajar, ¿cierto?, y alargar el camino, ¿cierto?, en vez de acortarlo. Entonces, cuando hay desorden, cuando hay caos, entonces que hay destrucción. Cuando hay caos, cuando hay desorden, ¿cierto?, las cosas no andan bien. Y eso es en toda área de nuestra vida. ¿Por qué? Porque el caos y el desorden trae irresponsabilidad. No hay responsabilidad cuando hay caos. Entonces, por eso que en el orden de Dios, el sexo, ¿cierto?, es dentro del matrimonio. Es dentro de la pareja que tomó un compromiso, ¿cierto?, tomó un pacto con Dios. Y cuando seguimos los órdenes de Dios, que este viene siendo el orden de Dios, entonces las cosas funcionan, ¿cierto? Entonces las cosas salen bien. Cuando seguimos el orden de Dios, entonces las cosas, ¿cierto?, marchan hacia adelante. Entonces,
¿Por qué dice el poder del sexo? Porque el sexo tiene un poder. Como le decía, porque lo que decía Corintios, que el hombre tiene poder sobre el cuerpo de la mujer y la mujer sobre el cuerpo del hombre. Y no está diciendo dentro del matrimonio, está diciendo que un hombre tiene poder en el cuerpo de una mujer y una mujer tiene poder en el cuerpo del hombre. Eso es lo que está diciendo la Biblia, ¿cierto? Que significa que independiente si una persona está casada o no, tiene poder, ¿cierto? Sobre el cuerpo del hombre, del cuerpo femenino, y la mujer del cuerpo masculino. Así de simple. Es un poder que hay en las manos, ¿cierto? En el tocar. Entonces, pero este poder, ¿cierto? También, aparte de si está fuera del matrimonio, ¿cierto? Crea, obviamente, puede traer problemas, embarazos no deseados, etc. Pero si es dentro del matrimonio, ¿qué crea? Lo que dice acá, un poderoso lazo de unidad, ¿cierto? Ahí es donde se aplica, los dos serán una sola carne. Ahí es donde el hombre y la mujer son una sola carne, ¿cierto? En el momento de la intimidad, en el momento, ¿cierto?, del sexo. Entonces crea un poderoso lazo de unidad. Por eso es que es importante el sexo y por eso es importante lo que dice Corintios, que no podemos negarnos. Ni el hombre puede negarse a la mujer ni la mujer al hombre. Pero también esto tiene que ser, ¿cierto?, en armonía. Tiene que ser en acuerdo, ¿cierto? Tiene que ser en amor. Cuando la mujer ama a su esposo y el esposo a su mujer, ¿cierto? Cuando hay amor, entonces viene el sexo sano, ¿cierto? Y viene un lazo de unidad. Por eso la fornicación es tan mala, es tan destructiva. ¿Por qué? Porque un pedazo tuyo, ¿cierto?, de tu alma queda ligado a esa persona. Entonces, por eso que es importante entender, ¿cierto?, la fuerza o la autoridad que tiene el sexo. Amén. Por eso tenemos que tener cuidado, ¿cierto? Dios nos llamó, ¿cierto?, para unirnos a una mujer, siendo nosotros los hombres, la mujer a unirse a un hombre, ¿cierto?, para toda la vida. Dios no está de acuerdo con el divorcio, aunque hay gente que se divorcia. Aunque a veces, lamentablemente, a última instancia hay que recurrir a esa puerta. Pero Dios no quiere que nos divorciemos. Dios jamás quiere que nos divorciemos. No es la voluntad de Dios que nos divorciemos. Dios no quiere que el hombre y la mujer se separen. Por eso dice, dejará al hombre a su madre y su padre, se unirá a su mujer, será una sola carne. ¿Ya? No es la voluntad de Dios que haya separación, que haya divorcio, aunque si es una puerta, hay diferentes casos, hay que analizar de qué se trata, un caso con otro, una persona, cada matrimonio es diferente, cada problema es diferente. Entonces no es que llegar y decir, me divorcio, como decía el pastor, pues, me divorcio porque me ocupaste el cepillo de dientes, ¿cierto? No es llegar y divorciarse. No es, las cosas no son así, a la rápida. Amén. Tienen que haber motivos fuertes. Hay hartas cosas, lo que dice la Biblia, papá nos llamó Dios, la fornicación, etc. Por eso, dentro del matrimonio hay un lazo, una unidad en el sexo, ¿ya?, que se crea de acuerdo a lo que Dios, ¿cierto?, nos ha mandado. Transmite la vida y crea una nueva persona, ¿cierto? Obviamente lo que estamos diciendo, ¿cierto?, aparte de que el sexo, ¿cierto?, es algo que Dios nos ha dado, ¿cierto?, de acuerdo al placer, también transmite vida y crea una nueva persona, ¿cierto? Obviamente, qué hermoso es cuando, ¿cierto?, la esposa, ¿cierto?, quedó embarazada, ¿ya?, y se espera el primer hijo o la primera hija. Qué linda, ¿cierto?, momento, qué hermosa alegría, ¿cierto?, cuando usted le dicen, estoy embarazada, ¿cierto? Cuando te dicen estoy embarazada, cuando la mujer te dice estoy embarazada, ¡ay, qué tremenda alegría!, ¿cierto? Cierto. Eso es algo, la segunda parte que te une más, el sexo, ¿cierto?, que es la relación, ¿cierto?, íntima entre el hombre y la mujer, entre el matrimonio, ¿cierto? Luego los hijos, que lo que estoy diciendo acá, o sea, qué tremenda bendición cuando, ¿cierto?, cuando el matrimonio está esperando un hijo, cuando están esperando su primer hijo o su segundo también. Bueno, todos los hijos son importantes, pero obviamente que el primero te marca porque es tu primogénito, tu primogénita, puede ser hombre o mujer, ¿cierto? Bueno, la mayoría dicen que el hombre quiere un hombre, pero no creo que en estos tiempos sea así. Hoy día
¿cierto? La gente hoy día no importa si es hombre o mujer, lo importante es que venga sanito, que venga, ¿cierto? Bien. Y eso es todo lo que le importa al hombre y a la mujer, o sea, al matrimonio. Entonces, ¿ve? ¿Qué hace el sexo? No es llegar tampoco, ¿cierto? El sexo, sino también transmite la vida, crea una nueva persona, ¿cierto? Ahí en el vientre de esa mujer se está formando un ser humano, ¿cierto? Por eso que Dios está en contra del aborto. ¿Por qué? Porque en el momento de la concepción nace la vida, cuando el espermio penetra el óvulo, ¿cierto? En ese momento nace la vida. Amén. El alma que viene de arriba, de Dios, ¿cierto? Se introduce en esta tricotomía que es el hombre. El hombre es cuerpo, alma y espíritu. En ese momento de la concepción, ¿cierto? Nace la vida. ¿Ya? En ese momento nace la vida. No es después. Por eso que, ¿cierto? Los abortistas le dicen feto, le dicen tantas cosas, pero Dios le dice criatura. ¿Ya? El salmista dice, tú me dijiste en el vientre, ¿cierto? En el vientre de mi madre. Ninguna de las cosas fueron ocultas de ti. O sea, mire qué tremendo lo que está diciendo el salmista. O sea, el salmista está diciendo, cuando él estaba en el vientre de su madre, Dios estaba ahí. O sea, porque la vida no nace después, la vida no es cuando nace la criatura, no, la vida ya está en ese vientre de esa mujer. Amén. Amén. Está en contra del aborto. Entonces, mire todo lo que crea el sexo, todo lo que trae el sexo, una unidad, un lazo, ¿cierto? Más profundo entre un hombre y una mujer, y también trae una vida que los une más todavía, ¿cierto? Una vida que nos profundiza más en el matrimonio, ¿cierto? Y obviamente continúa el linaje. Por eso cuando uno se va a casar, ¿cierto? Ahí el registro civil le dicen, ¿cierto? Para procrearse, o sea, para levantar un linaje santo. ¿Por qué Dios llama a familias? ¿Por qué Dios llama a personas y llama a familias? Para levantar un linaje santo, un linaje, ¿cierto? De hijos que le sirvan a Dios, de gente. Mis hijas tienen que servirle a Dios, y mis nietos tienen que servirle a Dios, mis bisnietos tienen que servirle a Dios, y mis generaciones tienen que servirle a Dios. ¿Por qué? Porque Dios me llamó para levantar un linaje santo. Tu descendencia debe terminar sirviendo a Dios. Dios me llamó para levantar una descendencia santa. Amén. Para eso Dios nos llamó, para eso Dios llamó a la familia. Amén. Y Dios coge familias. Por eso dice la Biblia que Dios toma nombre de toda familia en esta tierra. Un día Dios tomó nombre de cada una de estas familias, independiente si algunos no se han casado aún. Amén. Pero si usted, ¿cierto?, está conviviendo con su mujer, es su mujer, hasta que, obviamente, contraiga el matrimonio. Pero es su mujer. Y el deseo de Dios es que, obviamente, se casen. Esa es la voluntad de Dios. Pero para eso Dios llama a una familia, para levantar un linaje santo. ¿Y cómo se levanta este linaje santo? ¿Cierto? Primero, a través de cada una de las palabras que le decía, Raya, Java, Dot, ¿cierto? Terminamos en Dot, que es el matrimonio, ¿cierto? El sexo, que es dentro del matrimonio, ¿cierto? Crear una nueva criatura, como vimos antes, y continuar el linaje, continuar la descendencia. Y esa familia que está en Dios, por eso es que es tan importante servirle a Dios. Esa familia que está en Dios levanta, ¿cierto?, un linaje santo. ¿Qué hacemos nosotros con nuestros hijos? Le enseñamos las verdades de Dios, los principios divinos. Le enseñamos los principios de la palabra. Y ellos van aprendiendo. Por eso le decía al principio, mis hijas no sirven a Dios porque nosotros les obliguemos. Mis hijas sirven a Dios porque conocen los principios bíblicos. Y aceptaron, decidieron servir a Dios. Mi hija mayor tiene 22. Podría estar en el mundo como muchos hijos de pastores, lamentablemente, que es la verdad. O como muchos hijos de hermanos. ¿Pero por qué no está en el mundo? Porque le enseñamos los principios bíblicos. Porque Dios nos mandó a levantar un linaje santo, ¿cierto? Y esa es mi responsabilidad como padre. Por eso esto es lo que trae el sexo, ¿cierto? Continúa el linaje, trae criatura, ¿cierto? Una nueva criatura. El sexo es uno de los más profundos aspectos de nuestro ser, ¿cierto? El amor, la conciencia, la vida, el linaje, el compromiso, el placer también, porque Dios no está en contra del placer, ¿cierto? Pero dentro de sus parámetros, dentro de su orden, ¿ya? No es el placer loco que, ¿cierto?, enseña, por ejemplo, el satanismo, que es lo opuesto, ¿ya? La Biblia satánica que enseña lo contrario. Este es un placer dentro de los parámetros de Dios, placer del sexo dentro del matrimonio, ¿cierto? Un placer sano,
verdadero, puro, santo. Por eso el lecho es santo. O sea, la cama del matrimonio es santa, es pura para Dios. Entonces, ¿ves? ¿Qué trae el sexo entonces? Trae amor, ¿cierto? Porque nos trae unidad, nos trae linaje porque viene una descendencia, ¿cierto? Trae vida, ¿cierto? Porque produce vida. Conciencia, ¿cierto? De saber, de entender de lo que Dios quiere con nuestras vidas. Unidad, ¿cierto? Compromiso. Hijo, mire todo lo bueno que trae el sexo dentro del matrimonio. Todas estas cosas lo trae el sexo. Nos ayuda, ¿cierto?, a amarnos más, nos da a comprometernos más. Hijos, unidad, vida, ¿cierto? El placer, el amor, la conciencia, el linaje. ¿Ves? Une los más profundos aspectos de nuestro ser, de nuestro interior, como seres humanos. Entonces el sexo no es malo dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio es fornicación. Y esa palabra fornicación del griego es porneia. Y porneia significa sexo antes, durante y después del matrimonio. Escuchen esto: sexo antes del matrimonio, o sea, antes de que alguien se case; durante el matrimonio, o sea, con otra persona que no es su esposo; y fuera del matrimonio, o sea, cuando una persona se ha divorciado o se ha separado. Siempre que haya un sexo de cualquiera de esas, es fornicación. Porneia. La palabra griega porneia. ¿Ya? Entonces, antes del matrimonio no hay sexo, ¿cierto? Dentro del matrimonio con otra persona que no es tu esposa, no puede haber sexo. Fuera del matrimonio, ¿cierto? Si se divorció o ¿cierto?, enviudó, no puede haber sexo si no hay matrimonio. O sea, el sexo siempre está dentro del matrimonio. Dios lo puso dentro del matrimonio, de esta unidad, de este compromiso, ¿cierto? De esta lealtad. Amén. De todo esto está, ¿cierto?, el sexo. Entonces, si no está dentro del matrimonio, ya sabemos lo que es fornicación. ¿Ya? O sea, la palabra griega porneia. Dice: el amor falso e inmaduro crece alrededor de un propósito egoísta. Amante, amado, propósito egoísta. Gradualmente, dice, te va degradando. O sea, en vez de crecer o de avanzar, va disminuyendo. O sea, todo va empeorando. El verdadero amor crece alrededor de un propósito elevado. Gradualmente te eleva. El amante, el amado, o sea, los dos, y el propósito elevado. O sea, ¿qué pasa cuando hay un amor, cierto, verdadero? El amor verdadero, que primeramente el amor de Dios en nuestros corazones, el amor ágape, el amor de Dios, ¿cierto?, dentro de nuestros corazones. Porque no podemos amar a alguien si no está el amor ágape, que es el amor verdadero. Porque Dios no tiene amor, Dios es amor, su esencia es amor. Él es amor, ¿cierto? Entonces, cuando está el amor verdadero, porque está el amor de Dios primero en nuestros corazones, entonces esto va en crecimiento. Tu matrimonio va mejorando, ¿cierto? Tus hijos van mejorando, son mejores cada día. Tu matrimonio cada vez va mejorando. Ya las cosas que antes te molestaban ya no te molestan, etcétera, etcétera. O sea, las cosas van cambiando, voy cambiando yo, va cambiando mi esposa. ¿Por qué? Porque el problema es que a veces nosotros le decimos al otro que está al lado: tú tienes que cambiar. No, uno tiene que mirarse al espejo y decir: yo tengo que cambiar. ¿Quién tiene que cambiar? Yo tengo que cambiar. Tengo que mirarme al espejo y decirme: yo tengo que cambiar. No decirle al otro: oye, tenés que cambiar. Porque a veces, ¿cierto?, siempre decimos eso: oye, tenés que cambiar. No. Yo tengo que mirarme al espejo y decir: yo tengo que cambiar. Y si yo soy capaz de decirme: yo tengo que cambiar, entonces voy a cambiar y mi cambio va a producir cambios en el otro. ¿Se da cuenta? Es diferente a decir: tienes que cambiar. No, yo tengo que cambiar. O mírese al espejo y diga: tienes que cambiar. Entonces, ¿a qué le está diciendo? No al espejo, sino a la imagen que está en el espejo, que soy yo mismo. Y si yo me decido a cambiar, entonces las cosas van a funcionar. Con mi esposa llevamos, como dije, 23 años, y creo que el secreto de todo esto es el perdón y dejar el orgullo. Estas dos cositas, estos dos pequeños secretitos, le van a mantener el perdón, perdonarse uno a otro, saber pedir perdón,
y saber perdonar, ¿cierto? Y dejar el orgullo, porque cuando hay orgullo es difícil perdonar y es difícil pedir perdón. ¿Sí o no? Sí. Entonces son 2 secretitos que le van a mantener en su matrimonio. Porque no hay matrimonio perfecto. O sea, no existe. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque somos imperfectos. Entonces los imperfectos con los imperfectos crean matrimonios imperfectos. ¿Cierto? Pero cuando está el Señor, ¿cierto? El Señor nos lleva a buscar la perfección y a mejorar cada día. Pero yo tengo que cambiar. No se olvide eso. Yo tengo que cambiar. Amén. Y si yo cambio, ¿cierto? Los demás cambian. Si yo cambio, los demás van a cambiar. ¿Cierto? Constructivo, destructivo, ¿cierto? O sea, lo mismo que estábamos en el anterior. O sea, se puede construir cada día o destruir cada día más. Por eso hay matrimonios que terminan en divorcio, porque en vez de construir, destruyeron. ¿Y cómo se destruye un matrimonio? Bien fácil. No hay perdón y hay orgullo. Se acaba, no hay perdón, no hay orgullo, no hay matrimonio. Así se termina fácil. Pero cuando hay perdón y se deja el orgullo de lado, hay humildad para reconocer nuestros errores, ¿cierto? Entonces, ahí viene la bendición. Canaliza el poder de la sexualidad, estabilidad para compartir el amor, seguridad para los hijos, honra el linaje, ¿ya? Da estabilidad para compartir el amor, ¿cierto? O sea, obviamente que hay tiempos de parejas y hay tiempos para la familia. Por ejemplo, usted mínimo tiene que tener una vez al mes con su... Bueno, sería bueno una vez a la semana, pero obviamente que no se puede salir con la esposa. Pero por lo menos nosotros con mi esposa, cuando se puede, obviamente, a veces no se puede. Pero por lo menos una vez al mes salimos como pareja, ¿cierto? A disfrutar, a comer algo. Somos los dos. Entonces, por lo menos una vez al mes. Si no se puede una vez al mes, una cada 2 meses, pero por lo menos hay que hacerlo. A veces nos da el presupuesto, ¿cierto?, para hacer eso, pero hay que hacerlo. Es importante hacer un tiempo como pareja, ¿ya? ¿Cierto? Porque estabilidad, ¿cierto? Compartir el amor da estabilidad, seguridad para los hijos. Qué bueno que tus hijos te vean, ¿cierto? Que estás bien con tu esposa, con tu esposo, ¿cierto? Que hay caricias, que mi amor para acá, mi amor para allá. No, oye, ¿cierto? Amor. Amorcito, no sé cómo le dice usted, cómo quiera decirle. Yo le digo, y a mi esposo le digo amor. Usted le puede decir como quiera, ¿cierto? Pero qué lindo, ¿cierto? Esa relación, que tus hijos vean eso, porque eso mismo después tus hijos van a hacer cuando ellos se casen. Ejemplo. Porque nosotros, ¿cierto? Somos ejemplos. Entonces, amor, ¿cierto? Y también los hijos ven las peleas, pues. Si también discutimos, aquí no somos los superhombres, ¿cierto? Pero también ven las reconciliaciones. O sea, el perdón, ven el perdón, ¿cierto? ¿Se da cuenta, no? Entonces, ¿por qué? Porque ¿qué aprenden? Que no hay perfección, pero sí que con el Señor hay solución, ¿cierto? Con el Señor hay perdón. Y comenzamos de nuevo, y borrón y cuenta nueva. Y eso aprenden nuestros hijos. Y un día cuando se casen también van a aplicar, ¿cierto? Lo que nosotros hemos sido ejemplo. Relax para conversar y responder entre ambos, no escribir las respuestas, 10 minutos. 5 nomás, voy a darle. En la hojita esta. Otra hojita. hojita. Otra hojita. Bueno.